Muy bien, gracias. Vamos a seguir entonces este segundo encuentro y avanzamos del punto 2, desde el punto 2. Entonces, el Señor Jesucristo, el Salvador. Entonces, en la primera reunión vimos la condición del ser humano. Es un ser creado, un ser caído y un ser convicto. Está bajo juicio, bajo condenación, bajo pecado, bajo el maligno. No se puede salvar ni liberar a sí mismo de esa situación. Dios, sabiendo esa situación de antemano preparó un Salvador. Decíamos hace un ratito, es ahí donde Dios introduce la persona del Salvador. La primera mención del Mesías, hermano, hoy la podemos entender mejor que antes. Cara a cara están Dios, Adán, Eva y la serpiente. Y le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y pondré enemistad entre la descendencia, la simiente de la mujer y la simiente tuya, le dice a la serpiente. Y dice, la simiente de la mujer, el descendiente de la mujer, un varón, te herirá en la cabeza, o sea, te aplicará un golpe, una derrota mortal, digamos así, cuando tú le muerdas en el calcañar, le muerdas en el talón. O sea, estaba diciendo Dios, en un sentido es muy escueto lo que dice allí, lo entendemos mejor a la luz de todo lo que se reveló después, ¿no? Estaba diciendo que un hijo de la mujer iba a derrotar a la serpiente para siempre. En ese mismo instante, se lo dijo Dios, fue el primer anuncio de que el Mesías nacería de mujer y derrotaría a Satanás en el cumplimiento de los siglos. Entonces, Salvador dijimos y leíamos, dada nuestra condición de ser humanos aquí, pecaminosos, con nuestro interior, nuestro ser, llamémosle así, interior afectado por el pecado, somos pecadores, tenemos naturaleza pecaminosa, estamos bajo el juicio de Dios, estamos bajo las potestades satánicas, demoníacas, vamos rumbo a la muerte. Bueno, el que nos va a salvar tiene que estar fuera de esta situación y ser capaz de sacarnos, de salvarnos y liberarnos de esa situación. Por eso pusimos aquí, Salvador es alguien que esté fuera de nuestra condición de pecadores, alguien que tenga el poder y la buena voluntad de rescatarnos, alguien que pueda sacarnos de nuestra situación y llevarnos a un lugar y una condición seguros. O sea que ese alguien, lo leíamos recién pero lo repasamos, ese alguien, ese Salvador, tendría que pagar judicialmente por nuestras faltas, tendría que perdonar nuestras faltas o pecados, tendría que transformarnos desde adentro, transformar nuestro ser, no solamente librarnos de la potestad del diablo, supóngase, sino también transformar nuestro interior, porque nuestro interior se dañó. Entonces, transformar nuestro interior, librarnos de la muerte, librarnos de la potestad del maligno y llevarnos a un mejor y seguro estado y a un mejor y seguro lugar para vivir. Eso se llama salvación y a esa persona se le llama Salvador. El ser humano no puede salvarse a sí mismo, porque dice, no puede salvarse por sus obras porque sus obras le condenan. Además dice, no puede salvarse por mérito propio porque es injusto en sí mismo, ya fracasó, ya violó la ley de Dios. No alcanza a pagar su deuda por sufrimientos propios. Hay una idea en algunos religiosos de que el ser humano paga por su pecado con sufrimientos propios. No, eso es imposible. Aún está la idea que eso es realmente un invento del purgatorio, donde los seres humanos dice que van a pasar ahí unos años de acuerdo a la magnitud de sus pecados y van a pagar por sus deudas y maldades y después
No, eso es un invento. Cada ser humano no puede sufrir por sus propios pecados. Es decir, sufre las consecuencias, pero no por eso paga. Y si muriera pagando sus propios pecados, quedaría muerto. O sea, no tiene forma de redimirse y de rescatarse a sí mismo. No puede librarse tampoco del gran engañador. El diablo es el gran engañador que domina este mundo. Porque el ser humano carece de estrategias y carece de poder para intentar librarse de este gran engañador que domina el mundo. Es más, ni le vemos cómo el ser humano podría luchar contra todo eso. Entonces, ningún ser humano puede salvarse a sí mismo, ni ningún ser humano común puede rescatar a su prójimo. Entonces, hermanos, la gracia de Dios y gracias a Dios proveyó un Salvador, que viene anunciando la Biblia desde el Génesis. Es notable, Dios se lo dice a la serpiente: un hijo de la mujer te va a derrotar y va a recuperar lo perdido. Después le dice a Abraham, en ti y en tu simiente, en tu semilla, es decir, en tu descendiente, el Mesías, serán benditas todas las familias de la tierra. Y de ahí viene y sigue a través de los libros anunciando más y más y revelando más y más, anunciando la persona del Salvador que viene, que vendría. Bueno, entonces dice el apunte, gracias a Dios aparece en escena, la Biblia a través de todos los libros, presenta al Mesías el Salvador, Jesucristo el Salvador. Hermanos, dice, todos los libros de la Biblia son consecuentes en condenar a todos los seres humanos, condenarlos como pecadores, excepto uno, el Mesías, el Salvador. Y todos los libros de la Biblia son consecuentes en presentar un solo Salvador, el Mesías, el Señor Jesucristo. Y ahí leemos Hechos 4:12, donde Pedro insiste, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único, Él es el Señor, dice el apunte. Traducción de la palabra griega Kyrios. Y es importante para ser salvo que la persona, el ser humano, reconozca que Jesús es el Señor. Vamos a ver eso en Romanos 10:9. Romanos 10 es un texto, no lo vamos a ver ahora, es todo un capítulo, Romanos 10, que habla de la salvación de los judíos. Dice, y en un punto dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero ojo, Romanos 10 está en Romanos 10, no lo puedo sacar de ahí. Romanos 10 está en capítulo 10, donde del 1 al 8 ya Pablo explicó la condenación de todos los hombres, la justificación por la fe, la santificación por la fe y la glorificación en capítulo 8, que Dios nos va a llevar al cielo a hacer imagen, a ser seres humanos semejantes a la imagen de su Hijo. Después Romanos 9, 10, 11 explica de la situación de los judíos, la iglesia, el pueblo de Israel, etc. Y en Romanos 10 Pablo va a decir que el judío, además de creer en el Mesías y toda la explicación anterior, debe reconocer dos cosas importantes. Creer que Jesús es el Señor, eso significa es el Adonai, es el Jehová, Yahvé, es Dios, y creer que Dios lo resucitó de los muertos. ¿Saben una cosa? Los judíos todavía tienen estas dos asignaturas pendientes. Increíble, notable. Ellos no han reconocido, bueno, los que le han rechazado, no han reconocido de que Él sea el Señor, número uno. Y algunos, número dos, siguen diciendo que se robaron el cuerpo y que Él no resucitó. Notable es eso. Entonces, además de toda la explicación del Evangelio, Pablo dice en Romanos 10 a los judíos que especialmente tienen que prestar atención los judíos a esos dos detalles. Reconocer que Jesús, confesar con su boca que Jesús
el nacido en Belén y criado en Galilea, Jesús es el Adonai de Israel, el Señor, el Kyrios, Jehová en ser humano, y creer que Dios le resucitó de entre los muertos para ser salvo. Ahí dice el apunte, Él es el Adonai y Él es Jehová hecho hombre. Estudiando Cristología, como les decía que vengo grabando unos videos, queda tan claro en el Antiguo Testamento de que el Mesías es Dios en ser humano. Él es Dios, la palabra hebrea Elohim, en ser humano. Él también eso lo vemos en Salmo 45 y varios salmos más, y varios textos más. También Él es Jehová en ser humano, o Yahvé en ser humano, depende cómo se pronuncie, y Él es el Adonai, el Señor de Israel en ser humano. Entonces, Él es el Señor, el Salvador, el Mesías. Di vuelta a la hoja, si me siguen. Él es el santo ser que nació sin pecado. Estamos fijándonos un poquito en Él ahora. Punto número 1, dijimos, el hombre un ser creado, caído, convicto, responsable, bien. Punto número 2, ante la situación, Dios envía al Salvador. ¿Quién es el Salvador? El Señor Jesucristo. Él es el Señor, Dios en ser humano. ¿Qué más? Él es el santo ser que iba a nacer. ¿Por qué lo digo así? Lo podemos leer en Lucas 1, 31 al 35. En ese texto, el ángel Gabriel visita a María en Nazaret. María era jovencita, habrá tenido 15, 17 años, porque las doncellas de Israel se casaban jovencitas, y le dice que ella va a concebir un varón, sin que la toque ningún hombre, va a tener una concepción virginal. ¿Estamos? En su vientre iba a concebir un varoncito, iba a dar a luz un varón. Y le dice el ángel que iba a ser obra de Dios. El Espíritu Santo, Dios, el Creador, iba, si me permiten la palabra, manipular genéticamente su interior, su organismo, y generar un embrión, generar un varoncito, un bebé. Eso hizo Dios, el Espíritu Santo. El ángel Gabriel le dice, la sombra del Altísimo te cubrirá, el poder de Dios, por tanto, dice, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Vamos a leerlo, es importante. Lucas 1. Creemos, yo entiendo, que cuando le dice que la sombra del poder del Altísimo la cubrirá, es para que de ella nazca un santo ser humano, un santo ser. Usted puede buscar por toda la Biblia, de ningún otro ser humano se dice algo parecido. Pero el ángel Gabriel dice, darás a luz un santo varón, un santo ser, que será llamado Hijo de Dios. Leemos Lucas 1, 31. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó, dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón, es decir, no he tenido contacto con ningún varón, ningún contacto físico. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, será obra del Espíritu Santo. Así como Dios creó Eva a partir del material genético de Adán, el Dios creador iba a hacer ese procedimiento en el vientre de María para hacer una concepción virginal. Ella concebiría un varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, ¿se dan cuenta? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, te protegerá, por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Ese por lo cual me parece que indica por qué el poder de Dios la iba a cubrir. Creemos que es para que
que el bebé no heredara naturaleza pecaminosa. El poder de Dios iba a obrar en María, protegiéndola y protegiendo al bebé, de manera que de ella nacería, en parto natural, de ella nacería un ser humano único, sin pecado y sin naturaleza pecaminosa. Un ser único, que es Dios descendiendo y haciéndose ser humano y naciendo de esa manera como ser humano, sin naturaleza pecaminosa y sin pecado, porque después se testifica de su vida, aún Isaías proféticamente lo dice, que fue sin pecado, nunca se halló engaño en su boca, y aún el Cordero de la Pascua de la antigüedad dice que tenía que ser sin tacha, sin mancha, y eso anunciaba simbólicamente que el Cordero, el Señor, sería sin mancha, sin pecado. Entonces, el Señor es el santo ser que nacería. Isaías lo anuncia mucho al Mesías de Israel como el santo de Israel. Y así es un ser humano santo, sin naturaleza pecaminosa y que nunca pecó. Fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué más? Hablando del Señor, fue llamado Jesús, dice el apunte, porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Lo puede leer en Mateo 1:21. María apareció embarazada. Y José quiso dejarla secretamente, porque María pasó 3 meses en la casa de su prima en Judea. Y de allá vino y estaba embarazada. Y bueno, le contó a sus familiares que era obra del Espíritu Santo, pero me parece que pocos, o tal vez ninguno, le creyeron. Y estuvo a punto José de darle carta de divorcio, porque así permitía la ley de Moisés, cuando había fornicación en el desposorio. Y en sueño un ángel le avisa, los ángeles tienen la capacidad de meterse en el sueño y hablar con nosotros, o por lo menos con José, que eso era para que se cumpliera la palabra profética de Isaías 7:14. Leemos allí en Mateo 1, Mateo 1, el ángel le explicó a José que eso era realmente obra de Dios. María no mentía, María no había fornicado, Dios estaba haciendo una gran obra en su vientre, en su organismo. Y le explica el ángel a José, Mateo 1, 20. Pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, un varón, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, yo creo que sigue hablando el ángel, y explicándole a José. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y sigue y dice: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José, ahí sí creyó que era de Dios, le creyó al ángel, entendió la profecía, recibió a María como esposa, aunque no la tocó, dice aquí, no la tocó como esposo, digamos, no tuvo relaciones con ella hasta que nació el bebé Jesús. El ángel le dice que le ponga por nombre Jesús. Los judíos hoy en día nos informan que ese nombre en hebreo es Yeshua, significa Jehová salva, o en términos más fáciles sería Salvador. Ponerle por nombre Yeshua, Jehová salva, nombre muy importante. El ángel le explica que esto fue para que se cumpliese Isaías 7:14. Una doncella virgen iba a dar a luz un varón en el linaje de David, y ese iba a ser y es el Mesías de Israel. La profecía dice más, la profecía dice que será Emmanuel, Dios con nosotros,
Y yo creo que ese nombre quedó postergado su cumplimiento para su segunda venida, porque no se le menciona más en el Nuevo Testamento, sino que decenas y decenas de veces se menciona su nombre, Jesús. Emmanuel quedó, digamos así, postergado para su segunda venida, cuando Él reine, cuando Él venga y reine en Jerusalén con la casa de David, entonces se cumplirá a pleno que será Emmanuel, Dios con nosotros, la casa de David, reinando en Jerusalén cuando Él reine. ¿Comprende? Usamos ese versículo en Navidad y lo hacemos nuestro, ¿no? Está bien, con nosotros también. El Señor está, por supuesto, pero creo que el final cumplimiento del versículo es de esa manera. Ahora, el ángel le encargó rigurosamente a José y le encargó rigurosamente a María que le pusieran por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque significa Jehová salva, significa Salvador, y dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire qué frase. En primera instancia, el ángel dice, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Muy breve lo que dicen los ángeles, tanto aquí como en otros lugares, pero extraordinariamente preciso. En primera instancia, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, ya que estamos, les digo algo. Desde la antigüedad, Moisés, los profetas y los salmos anunciaron la venida del Mesías. Pero hay dos aspectos de la profecía hebrea, Moisés, los profetas y los salmos, que eran difíciles de comprender. Hay pasajes como Isaías 53, que dice que será desfigurado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, molido por nuestros pecados, angustiado y afligido, no abrió su boca, fue llevado como oveja al matadero. Qué imagen, ¿no? Ustedes la recuerdan, de vez en cuando en la Cena del Señor nos acordamos de la crucifixión y todo eso. Por otro lado, hay otros párrafos proféticos que dicen que Él será un varón de alta majestad y dignidad, que reinará, que será la voluntad de Dios ejecutada en su mano, las naciones se asombrarán ante Él, lo adorarán. ¿Cómo se comprendía eso? Hoy nosotros podemos comprenderlo mejor, pero ¿cómo ellos podían? Algunos rabinos, algunos judíos llegaron a pensar que vendrían dos Mesías. Uno moriría por el pueblo y el otro vengaría al pueblo, vengaría al Mesías y reinaría en majestad. Bueno, se equivocaron. Se equivocaron, de eso habla el apóstol Pedro también, y dice que no, se equivocaron, era un Mesías en dos venidas distintas. La primera venida fue para terminar sus días ahí en la cruz, ser sepultado, resucitar al tercer día y al estar unos días enseñándole a sus discípulos, y al día 40 de haber resucitado fue elevado desde el Monte de los Olivos al cielo. ¿Se da cuenta? Todo eso es primera venida. Desde que nace hasta que muere, es sepultado, resucita, está unos días ahí y es elevado, hasta que fue elevado, todo eso le llamamos primera venida. ¿Tá? Cuando regrese en gloria será el Rey majestuoso, el Rey de Reyes, que los judíos están esperando y nosotros también. ¿Se da cuenta? Pero en primera instancia las palabras del ángel son exactas. Dice, ponedle por nombre Jesús, Yeshua, porque salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué otro aspecto del Salvador? Él es el gran Salvador anunciado en Lucas 2:11. Usted puede mirar allí, eso sucedió la noche del nacimiento en Belén. El Señor, ¿se acuerdan? El bebé nació, María tuvo parto natural María, ¿tá? Lo envolvió en pañales y lo puso allí en un pesebre, en una batea para alimentar animales. Deben haber barrido, limpiado, puesto toda la sabanita, los trapitos,
pañales, todo ahí, todo limpio y muy lindo. Los judíos son muy limpios, ¿eh? Y puso el bebé allí, algo tan especial, tan... A todo esto, cuando María pone al bebé ahí, los ángeles de Dios iluminan el valle de los pastores allí y les anuncian de que nació en Belén de Judea, ¿quién? El Salvador, que es Cristo el Señor. Mire los títulos, Lucas 2:11. Ha nacido hoy en la ciudad de David, es decir, en Belén, ha nacido Salvador, que es Cristo el Señor. Mire eso. En el hebreo sería, nosotros lo hemos recibido en el griego, los manuscritos del Nuevo Testamento lo tenemos en griego, pero es probable que tanto Mateo como Lucas hayan escrito tal vez en hebreo en primera instancia, sobre todo el libro de Mateo, que es tan judaico. Bueno, aquí en el griego es Salvador, es la palabra soter, en griego. Por eso estamos hablando de soteriología, soter, Salvador. Y después dice, es Cristo el Señor. En el griego es Cristo, pero en el hebreo es Mesías. Mesías, son palabras equivalentes, ¿está? Y dice el Señor, el Kyrios, el gran Señor. Años después, los emperadores romanos se hicieron llamar el gran Kyrios o el gran Curios y se declararon ellos mismos ser dioses, pero bueno, ese es otro tema. Aquí nacía el gran Kyrios, el gran Señor, y la expresión Salvador en el griego es la expresión el soter. ¿Y sabe qué? Había sido profetizado como el gran soter de Israel. Un soter es más que un salvador que nos salva del pecado, muriendo en la cruz. Es más, un soter era un gran libertador, un gran gobernante, un gran dignatario. Les digo algo. Desde que termina Malaquías hasta que empieza Mateo, ¿pasan cuántos años? Unos 400, ¿está? Termina Malaquías y todavía están en el poder los persas. Empieza Mateo y en el poder están los romanos. Pero entre uno y otro sube, gobierna y decrece otro gran imperio, el imperio griego. Alejandro conquistó el mundo en pocos años y murió repentinamente y fundó el gran imperio griego. Los que heredaron todo ese gran imperio, llegó un momento que se hicieron llamar Soter, Ptolomeo Soter, y llegó a ser como un sobrenombre o como un apellido, así como el emperador romano se hacía llamar el César, en honor a César Augusto, ¿verdad? Los que vinieron después se hicieron llamar el César, o era común llamarle el César. También en los grandes gobernantes griegos era común llamarle el Soter, el gran Salvador. Salvador en el sentido de libertar al pueblo, libertarlo de la opresión y generar un gran gobierno, un gran imperio. Ese era el gran Soter. Bueno, en Belén de Judea, aquella noche, bajo el poder romano, y a las sombras del poder de Herodes el Grande, ahí a pocos metros, a pocos kilómetros, hasta el día de hoy hay una fortaleza, están las ruinas de una fortaleza que tenía Herodes en ese lugar, se llamaba el Herodión, y ahí Herodes reinaba con todo su poder y su ostentación, a la sombra del poder romano, y después del desfile de todos los grandes griegos, nacía en un pesebre humilde en las afueras de Belén, tal y cual lo había anunciado Miqueas, nacía el gran Señor, el gran Salvador, el gran Soter. Ese es el Señor, el Salvador. Es el gran Soter, el gran Salvador,
el que vino para deshacer las obras del diablo, dice el apunte, y en Hebreos 2:10 y 5:9 dice que Él es el autor de la salvación. Y rapidito allí dice algunos aspectos de su persona: eternidad, encarnación, esencia, etc. Eso tiene que ver con la cristología, ¿no? Su eternidad, Él eternamente es Dios. Notable es en Juan 17, Él oró diciendo: Padre, glorifícame para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Qué oración, ¿eh? En el cumplimiento exacto del tiempo, Él fue hecho ser humano. Tal como decimos encarnación, la palabra no aparece en el Nuevo Testamento, pero sí sus componentes. Aquel verbo fue manifestado, fue hecho carne, vino en carne. Esa palabra carne significa en ser humano. Entonces Él es Dios en ser humano, sin naturaleza pecaminosa y sin pecado. Ese es el gran Señor, el gran Salvador. El que dijo reiteradas veces: yo soy y nadie como Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy. Y después, en cuanto a la salvación y aspectos de la vida del Señor, vemos su entrega para morir por nuestros pecados y su exaltación, cuando Él hubo pagado por nuestros pecados en la cruz, fue sepultado, resucitó y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Lo elevó desde el monte de los olivos en presencia de muchos testigos y lo exaltó y le dio nombre sobre todo nombre, poder sobre todo poder y autoridad. Y la historia continúa, porque está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando así sea, regresará, será juez, será rey de reyes, etc. Él es el Señor, Él es el Salvador. Colosenses 2, 9 y 10 dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, dice el versículo 10. Pero mire la frase: en Él habita toda la plenitud de Dios. Hubiera sido correcto si hubiera dicho habitó también. Habitó cuando estuvo en la Galilea, sí, pero lo dice en presente. Hoy Él resucitó en cuerpo de carne y hueso, como le dijo a sus muchachos. En Él hoy habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Él es Jesucristo el Salvador. Jesucristo es Jesús el Mesías. En hebreo los judíos dicen Yeshua HaMeshaya, Jesús el Mesías. Es lo mismo que decir Jesús el Cristo o Jesucristo. La palabra Cristo y Mesías son equivalentes. Bueno, Él es el Salvador, anunciado desde las Escrituras hebreas, desde el Génesis. Dios se lo anunció a Adán y Eva y la serpiente, se lo anunció a Abraham y a su descendencia, y así vinieron después los profetas y los salmos anunciando más y más de su vida y de su obra. ¿De acuerdo? Entonces, número 1, el ser humano es un ser creado por Dios, caído en pecado. Por su gran amor con que nos amó, número 2, Dios provee el Salvador. Y entramos al punto 3. Bueno, vamos a tomar unos 5 minutos y entramos al punto 3, que es el punto de, bueno, uno reflexiona y dice, Jesús murió por mí hace 20 siglos en una tierra lejana. ¿Cómo nosotros nos íbamos a enterar? Bueno, nos íbamos a enterar por todo este emprendimiento que Dios mismo generó. Id y predicad
el Evangelio a las naciones. El Evangelio es la buena noticia que el Salvador vino y pagó por nuestros pecados en la cruz. Esa es la buena noticia, la gran noticia, el Evangelio. En griego la palabra Evangelio significa buena noticia. Entonces, ese es el punto que vamos a comenzar enseguidita luego de los 5 minutitos de intervalo, ¿sí?